saludar en esta entrega de Lavadero, lunes por la tarde, lunes lluvioso y un temporal de lluvias que ha puesto a Guadalajara como si fuera una incipiente Venecia, o como que si de repente todos los canales que se llaman canales secos nos recuerdan que el agua tiene memoria y que viene por lo suyo, que viene por su terreno, que vienen justamente a desbordar todo aquello que fue invadido de manera imprudente por quienes construyeron sus casitas sobre los cauces de lo que eran ríos, lo que eran canales, y en donde hubo una gran cantidad de autorizaciones de autoridades de todo tipo y que hoy se viven las consecuencias en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, yo soy Alberto Osorio Méndez, le doy la más cordial bienvenida. Hoy platicamos sobre esto y también sobre lo que son los datos que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esto que se denomina su tercer informe de gobierno, pero que representa 2 años y 9 meses. ¿Es esto cierto, Jorge Nuño? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues estamos aquí. Y reapareces después de un buen rato de no estar aquí. Pues lo que pasa, Alberto, que tuvimos por ahí unos problemitas legales, tuvimos que atender por ahí, gracias a la 4T y a la refundación, pero estamos de regreso con ganas, con más auge que nunca, y pues sí, tienes razón, un informe de gobierno de 2 años y 9 meses que realmente yo no veo avance, no le veo pies ni cabeza, seguimos con un país inseguro, con un atasco a nivel económico, aunque los chairos se me vayan a echar encima, pero yo no veo ningún proyecto de gobierno, ¿no? Vemos los proyectos que se anuncian con bombo y platillo y en las mañaneras los recortan y tal parece que a 3 años de que se termine este sexenio, parece que no le va a alcanzar a López Obrador para todo lo que nos prometió, aunque él dice que lleva el 98% de cumplimiento de sus plan, ¿no? Sí, correcto. Entonces, y dice que ya se puede ir. Sí, en ya cualquier se va momento, tranquilo. ¿no? A Palenque, a su rancho. Sí. A su rancho que se llama... ¿Cómo se llama? Chingada, ¿no? Carlos Anllano, ¿cómo estás? Alberto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Soy a la chingada. A la chingada, sí. Alberto Osorio y Jorge Nuño, un placer estar con ustedes. La verdad es que si ya se quiere ir, que se vaya, no pasa nada, ¿eh? No es lo deseable, no es lo correcto, no es lo que nos sirve, ni a él, ni a nosotros, ni a los partidos, ni al régimen, ni al sistema político, pero... Ni a México. Si ya tiene muchas ganas, digo, indispensable no es, francamente. Sí, pero su periodo constitucional es de 6 años. Y la verdad es que es algo insensato intentar pensar que fuera diferente. Eso de la revocación de mandato es una promesa burda de campaña. Hizo muchas. Prometió muchas veces cambiar de lugar las macetas, cosas intrascendentes, cosas inservibles, cosas que no queríamos, cosas que no necesitamos. Y es así, tiene el 98% de cumplimiento sobre ellas. Bueno, aquí habría que aclarar un asunto. Falta a Mauri Sánchez. A Mauri su cumpleaños, un abrazo, amigo, hermano. Es el cumpleaños de Mauri, donde quiera que esté, digo, no nos invitó, nos dejó aquí hacer el programa. Y se fue. Y se fue. Como los patrones, ¿no? Muchachos, ahí me atienden el negocio. Vuelvo el lunes. O sea, ¿de qué se trata, no? Pero bueno, yo digo que falta Mauri para tratar de hacer una defensa un tanto más equilibrada de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, en ausencia de, vamos entrando en materia, vamos analizando los detalles que presenta Andrés Manuel López Obrador en estos 2 años con 9 meses, que parecen fácil, pero igual también habría que tomar en consideración toda la serie de situaciones difíciles para la sociedad, adversas para cualquier gobierno, una pandemia que arrejoló a todo el mundo, México no fue la excepción, una pandemia que tronó todos los indicadores desde el punto de vista económico, y un gobierno que se niega a ser calificado por las empresas de orden internacional, que le vale la forma como lo están percibiendo o las grandes calificadoras o los organismos como OCDE, como Banco Mundial, o sea, no sé, lo está viendo desde otra perspectiva. Tú traes ya un acercamiento a estos datos, Jorge.
Sí, Alberto, por aquí, amigos que nos están viendo, digo, yo no voy a ser como el presidente, yo sí tengo que leer los datos, ¿no? Porque digo, es que me sorprende en verdad, no sé si están de acuerdo conmigo, pero el presidente prácticamente trae todo en la cabeza, cambia los datos a como se le ocurre en ese momento, y todo lo que nos comenta tiene que ser la realidad del señor, ¿no? Porque tiene un diafragma sí, que regula y deja pasar el torrente o de la memoria o de la inventiva, Claro, pero nunca claro. se queda sin discurso. No, y eso es lo admirable de López Obrador. Eso sí, para mí es un logro del señor que a su edad tiene esa capacidad. Pero no es tan grande, de verdad, ¿eh? Bueno, pero para su edad, como él lo dice, o sea, estamos viendo, No, a lo mejor me voy a salir de contexto, pero vemos un presidente que ya se le está viendo la edad, cada vez, en el informe, no sé, a los que nos gusta analizar los gestos, ya cansado. Su ido- credencial del INSEE lo pudo a ver, o sea, tramitar apenas ahora que empezó a ser presidente. No rebasa por tanto las 6 décadas. Bueno, pero también ese es un asunto muy difícil de poderse acercar a conocer realmente lo que trae López Obrador. Porque, por ejemplo, analicemos el caso de Pepe Mujica. ¿Cuántos años tiene? ¿De cuántos años se despidió de la gobernatura, de la presidencia allá en Uruguay? Y cuando sale, lleva una aceptación superior al 87%, si mal no recuerdo, ¿no? Y yo tengo otros abismal. datos. Espérame, pero... Mujica fue simpático, querido, honesto como pocos. Ujú. Era un tipo que podía ser un motor y un incubador de nuevos liderazgos, pero en términos de realidad, en datos duros, Ujú. en el análisis crudo, frío, cruel, real de lo que hizo como presidente, no hizo nada. Ajá. Y me da miedo que nos vaya a pasar igual. ¿Tú no crees en los datos de López Obrador? Yo no creo Y en tampoco en los de no creo en los de Mujica. Mujica. Y yo creo que al presidente de México le quedan 3 años para completar y para Para maquillar. consolidar algo. Bueno, maquillar. vamos con los datos. Yo presento uno de antemano. Evaluación trimestral que ofrece esta encuestadora de las Heras en el tercer informe de gobierno y que corresponde también a el más reciente trimestre de Andrés Manuel López Obrador. Dice esta encuesta: ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, ahí le va el dato. La aprobación ronda entre el 66 y 67%. Habría que recordar que López Obrador inició su gestión con una aprobación del 80%. En este momento, insisto, anda entre el 66 y 67%. Eso es lo que dice de entrada esta encuestadora, que a mi juicio es una de las más serias, de las Heras. Sí es creíble la encuesta, probablemente a ese segmento de la población al que gobierna nuestro presidente no correspondemos nosotros. O sea, hay que ser realistas. O sea, nosotros estamos fuera de la realidad. Sí. Ok. No, o sea, Yo estoy dejas- fuera de cualquier programa de bienestar. No me Exacto. alcanza para ir a atender ningún programa de ellos. Yo te voy a decir algo. Pero no es eso, ¿Qué mi pasa? querido No, Jorge. claro que sí, Alberto. Bueno, y Alberto. Alberto, No hay problema. No, lo que pasa es de que si tú le estás dando a un sector de la población tu famosa beca, la beca del bienestar, la beca a los adultos mayores, los jóvenes emprendiendo por su futuro, etcétera, tienes contenta a la gente. O sea, basta con que le des simplemente esa beca bimestral, esa beca mensual, para sentir que tienes un beneficio que anteriormente no lo tenías en los gobiernos. Yo, O sea, yo tengo otros datos. Creo esa que el parte. tema es que no hay reta. El problema es que los anteriores presidentes, cuando tú comparas a este presidente con los anteriores y ves las gráficas de popularidad, todos los demás presidentes tuvieron oposición. Todos los demás presidentes tuvieron clase política consolidada. Todos los demás presidentes tuvieron actores que le disputaban la cámara, la vitrina, el escaparate, le disputaban el espacio público, le disputaban el debate popular. Este presidente no tiene más que su sombra. No, espérame, ahí yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que no. ¿Dónde está O la sea, oposición? Espérame. Todos los que anteriormente recibían millones de pesos por manejar los anuncios del gobierno como que si fueran noticias, Ajá. siempre fueron comparsas de los presidentes. Siempre. Y hoy sí. no recuerdo cuánto se llevaron los principales medios de comunicación, pero creo que fueron más de 2,000 millones de pesos
en el sexenio de Peña Nieto. Y ellos se dedicaban a aplaudir. Y hoy son los que están encabezando una especie como de resistencia desde los principales medios de comunicación, empezando por Reforma, por El Universal, por Loret de Mola, por este cuate que se disfraza de payaso y se pone una peluca de color verde fosforescente para tratar de engañar a la población que su neta es la que se ofrece en calidad de un patiño, ¿no? Que a mí la verdad me parece que le falta un gesto de honestidad. O se presenta como Víctor Trujillo, ya no me acuerdo de él, o trata de convencernos de que la neta es una payasada en la República Mexicana. Pero yo creo que la política es una payasada y le hemos hecho un circo de 3 pistas, irrelevante, ridículo, donde no entramos a los temas de profundidad, donde analizamos a nivel de superficie y donde es más fácil y más rápido y más divertido ante lo que nos causa daño hacer un meme, un chiste, una broma o un albur, que de veras sofocarnos contra la triste y cruel realidad. Pero ahí voy. Andrés Manuel López Obrador tiene un tráfico adverso en redes sociales que yo no recuerdo haberlo visto en contra de ninguno de los expresidentes. Porque, por ejemplo, se hacían muchos memes de Peña Nieto, pero eran memes divertidos, en el sentido de lo que no es la hazaña, de lo que es a lo mejor. Vamos haciendo un recuento, porque mira, cada quien en su circunstancia, ¿no? Con el presidente Cedillo, te llegaban en las oficinas metros y metros de fax tirándole, pero por lo que fuera, desde porque su señora, que si era ebria o no ebria, le tiraban durísimo a Cedillo. Después, cuando viene Fox, pues los moneros de México hicieron su agosto, lo inmortalizaron de 1000 formas, empezando por sus orejas de burro que él usó como diputado federal contestando un informe presidencial contra Salinas. Entonces, pero esa imagen fue premonitoria. Pero pues, la supieron utilizar muy bien. Pero no fue la única, le sacaron diversidad y sacaron más de 10,000 imágenes humillantes, agresivas, ofensivas contra Fox. Contra Felipe Calderón, el escarnio por sus hábitos de consumo de alcohol. Por su alcoholismo. Si eso no es, la gente, es que yo no sé si sea ¿cómo va, no? Por su hábitos de consumo de alcohol. Pero el tema es, la gente se burló de él sin piedad y hasta a niveles personales. A ver, vayamos con el señor Felipe Calderón. Espérame, déjame interrumpirte ahí porque es muy interesante. Antónimo de inteligente, Peña Nieto, nunca le dejaron un pliegue sano diciendo que era un pendejo. Bueno. Y eso es bastante radical, digo, es algo severo. O sea, que ahora me diga el presidente que a nadie habían criticado, no es cierto, los habían criticado a todos. Y él también lo hizo en un informe de gobierno de un presidente, ridiculizándolo con una máscara. Habría que tomar en consideración cómo se aceptaba o se rechazaba el ejercicio de la crítica y de la libertad de expresión en otras administraciones. Ahí te va, espérame, es que eso está muy interesante. Es que es mejor no creer ninguno. O sea, imaginemos por ejemplo el caso de un reportero de Michoacán, Jesús Lemus, si mal no recuerdo. Esos Lemus. Lo meten a la cárcel, cuando menos por 3 años, ¿sabes por qué? Por difundir la información de cómo la administración de Calderón estaba ligada con el narcotráfico, cómo la familia de Calderón hacía contacto con gente del narcotráfico. No, espérame, ¿cómo le fue bien? Los sicilianos decían, sabe demasiado, y los liquidaban. No, espérame, ese es otro ejemplo. En Chicago y otras mafias. Otro ejemplo, Salinas, en su administración, los disidentes terminaban muertos. 600 militantes del PRD asesinados tan solo en Michoacán. Luego vamos a otro ejemplo dentro del mismo ejercicio de Calderón. Una persona dentro de la propia Secretaría de Seguridad que se atreve a señalar a sus jefes como personas que a su vez están totalmente ligadas con el narcotráfico, también me lo encierran y apenas lo acaban de dejar. ¿Y para qué lo señalaba si podían haberlo metido en una tómbola y al azar agarrabas uno? No, pero esos son los contrastes, ¿no? O sea, de que López Obrador tiene sus enemigos reales
y que son muy inteligentes Pero y muy que saben manejarse. inteligentes. No, espérame, no. Él es Los- más grande que sus enemigos juntos. Los principales empresarios de este país, los que verdaderamente representan la oligarquía, en donde seguramente ni tú, ni yo, ni Jorge van a estar en ningún momento dado, Yo compro esos pan Bimbo. están metiendo muchísimo dinero para tumbar a como dé lugar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A como dé lugar. No les ha salido. O asesinado, o con la revocación de mandato, o que el señor se canse y diga, adiós, Hasta aquí ya me harté. Como dijo un procurador. Siento que ninguno de los 3 escenarios que planteas se van a dar y 4 creo que están tirando el dinero. Pues sí, o sea, sí veo un esfuerzo por decir otros datos, ¿no? A lo mejor en el torrente van muchas mentiras y guerra de lodo y muchas ofensas y no les ha salido. O sea, los niveles de popularidad te lo dicen. Pero el problema es que en la oposición no hay un ariete, no hay una cabeza de flecha, no hay una punta de lanza, no hay una persona que digas, Como no, los panistas ¿Sabes ya quién están era? haciendo acuerdo con la ultraderecha si española Morena a través de Valle, Vox. si Morena Valle estuviera vivo ahorita, en las encuestas se estaría parejeando o arriba del presidente y casi él sería anticipadamente desde ahora el presidente del sexenio 24-30. No, pero eso está canijo. No, pues el Si mi helicóptero, abuelita el hubiera estado helicóptero, usando digo. llanta, seguramente hubiera sido una bicicleta. Pues tú, ¿por qué crees que lo subieron al helicóptero, verdad? Ajá. Bueno, Pues digo, y, bueno. y habría que ver qué es lo que está sacándose de los archivos policíacos con el gran fraude que se está ahora indagando a través de la Fundación Jenkins ahí en Puebla, que me parece que, híjole, ahí están priistas, panistas y algunos de los destacados abogados del estado de Jalisco embarrados en todo este asunto. Pero, Pues es que... o sea, Haz de cuenta las tapas del sándwich, pues les echaron crema a los dos lados. No me vengan con esos cuentos. Si andaban todos, de todos los colores revueltos, era una escamocha de tutti frutti. a ver, Hasta los que hoy son gobierno y antes fueron oposición, estaban ahí. Y los que antes eran gobierno y hoy no pueden ser oposición porque tienen la cola larga, también estaban ahí, pero pues ¿quién quedó vivo de esa gente? ujú. Porque muchos siguen en el gobierno cobrando, digo, se metieron en cualquier hoyo es trinchera, se metieron en la nómina porque vivir fuera de ella era un error. Bueno, Y ahí siguen. Pero ya no son rateros, o sea, ¿qué te pasa, Carlos? O sea, no, bueno, ese es otro asunto. Si nos vamos al análisis profundo, tú traes algunos datos muy interesantes de que la corrupción realmente no se ha combatido tanto. no sé Que eso cómo- hay que verlo con toda objetividad. Seguimos igual, Ujú. nada más que en este sexenio sí noto más miedo por parte de periodistas, más miedo por parte de la población en denunciar las cosas. Ujú. Porque si hay una persecución, la hemos vivido en carne propia, algunos, Ujú. y pues realmente no se puede hablar ya de una evolución en estos temas porque la gente ya está cautada. Ahí sí, discúlpeme, pero la gente es más pobre que en otro sexenio, ¿sí? Sí. La pobreza se ha incrementado Sí. y una de las formas de tener al pueblo es a pan y circo. ¿Sí? Hay que ser totalmente honestos. Pani. Sí. Pan y circo. Sí. Ese es Sería Esa pan y no me la Vox. sabía. A pan y ultraderecha, o cómo. Es Es que pan y la esa versión ultraderecha. es nueva. ¿Por qué ¿no? pan? Me ¿Por lo voy qué a pan? aprender. Podría ser un nuevo partido. cada bimestre pues te damos ahí tu beca y el circo te lo doy todos los días en las mañaneras Oye. diciéndote que vas bien. A mí vamos cada bien, bimestre, vamos a mí con cada esto. bimestre me dan mi beca, me mandan el recibo de la Comisión Federal de Electricidad cada vez más alto. Sigue subsidiado, por Si cierto. yo subsidio, pues a mí no me toca, no sé por qué. ¿Dónde vives? ¿Cuántas No, televisiones no, vivo en tienes? una colonia ¿Cuántas? céntrica de la zona centro de la ciudad de Guadalajara y vivir en Guadalajara ya es un lujo porque la plusvalía es más alta que en otros municipios. Depende de la colonia. No, yo te Si te prometo. vas aquí a un lado de la... Mi colonia es la Central colonia de Caminera. Independencia, o sea, siendo así, No es lo mismo Totalmente. que la Central Caminera. Hay cierto nivel. a cierto nivel. Sí, por supuesto. Pero, O sea, Pues mira, los indicadores de víctimas de delito vamos arriba de todas casi, estamos emparejados. Ahí sí nos damos un tú Pues, al ¿cómo tú no con vas a estar- evidencia. o sea que eres vecino de Chavacaro. Sí, también. me ganaste. O sea, ¿cómo no van a estar mal en los indicadores de cuestión de inseguridad? Vecino de Chavacaro, ex vecino del desaparecido Jorge Aristóteles Sandoval. O sea,
Yo viví empiezas a ubicar. Yo llegué primero. Yo tengo muchos años. ¿Cómo estamos en seguridad, Jorge? En seguridad, pues mira, vamos a empezar por lo primero. Hice este ejercicio, no sé, se los voy a decir rapidísimo. Sí. Dice López Obrador, durante mi gobierno he aumentado la inversión pública sin necesidad de la participación de privados. ¿Sí? Sin embargo, aquí tengo la realidad, ¿no?, de los datos. Dice, al cierre del primer trimestre de este año, este indicador cayó el 25% respecto a su anterior sexenio, según el informe del INEGI. Entonces, vemos aquí algo disfrazado. Él nos dice que no está, la iniciativa privada se está adueñando de las cuestiones públicas, pero sin embargo vemos que está totalmente cooptada ya lo que es la Hablando del INEGI, ¿habrá algo más disfrazado que el censo de población del año 2020? Que no se realizó, que la pandemia lo truncó, que despidieron a los encuestadores. Que no les querían pagar. O sea, pero sin embargo el censo se presenta. Sí. Y el censo está a disponibilidad. ¿Cómo lo hicieron? O sea, la verdad es que los datos tienen su registro, tienen acomodada la realidad a como debería de caer bien y gustar al poder. Pero es O una, sea, ¿cómo le crece al INEGI sus indicadores? es una herramienta, Pero está sin contradiciendo. lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, es una buena herramienta, pero sigue contradiciendo, Carlos, a todo lo que dice el presidente. O sea, no le da una. Y cuando ves No, la no. encuesta de confianza en las instituciones, ¿quién confía en el gobierno? Porque antes el gobierno era el tenedor de la mayor credibilidad en sus datos. Cuando alguien, ¿quién dice? Lo dice el gobierno, entonces sí es cierto. ¿Todavía? Bueno, se mantienen varias instituciones con un nivel de aceptación. Los bomberos. En credibilidad, marca diablo, ¿no? No, está el ejército, que me parece que es muy importante. Están las instituciones de educación superior, que no me parece Pero las privadas. mal detalle, no. Varias Yo te de las- prometo que tiene más credibilidad los bancos, las instituciones bancarias privadas que cualquier universidad pública. Ay, no, por Y favor. que cualquier ¿El Banco gobierno Coppel? ¿sí? o el Banco Azteca? Bueno, los no, que es se que andan esos no robando son dinero de bancos, los, esos de los son viejitos. ventanillas. No, por favor. Es como O sea, decir que ahí un Oxxo sí. es un supermercado, pues no, Charlie, hay niveles, ¿no? Pero Hay ahí niveles. no, o sea, o Bancomer, que te sacan la lana y haces el reporte y no, discúlpeme, pero sí se activó No. el retiro de su dinero. No, hay que ver. Yo no creo que... Para la próxima Pero entrega luego- traemos la encuesta de confianza en las instituciones. La y comparación, la- la comparación que hace INEGI es Diseccionamos. instituciones públicas contra instituciones públicas, ¿no? Ah, Y ahí es en donde... no, ya. Pues sí, yo de niño, No, pues, mira, de ya niño mataron, yo ya jugaba mataron. carritos y yo traía un camión de bomberos y uno de mis primos me chocaba con una patrulla y me decía, oye, págame, no, ¿por qué si somos del gobierno los dos? Eso te Crecí decía. con eso. A ver, es que ya estás dando tú para abrir otro tema. El papá de Checo se dedicaba a hacer de esas carretas, ¿cómo les llaman? De las que se hacían con valeros y con madera, Avalanchas, sí. avalanchas y esas Avalanchas, cosas, ¿no? ok. Y le fue muy bien. En la iniciativa privada yo lo estoy buscando. No, bueno, Su empezó desarrollo. lavando carros y ahora anda lavando otras cosas. Ujú. ¿Como cuáles, Carlos? Carros de Fórmula 1. Es que siempre nos dejas... Oye, la vuelta en curva, 110 kilómetros por hora. Vamos otra vez a La eso. escudería. Un dato más, Carlos. Recuerden que nuestro flamante presidente encopetado, Peña Nieto, bueno, expresidente, Ujú. firmó un convenio para la remodelación de las cárceles y los centros penitenciarios. Por si no- caía. Por si caía. Bueno, ok. En previsión. Pero finalmente se licitó el mantenimiento Futurismo. de los principales reclusorios del país y en el sexenio quedó ese pendiente ese proyecto y pues el señor López Obrador, que él presume que él sí lo hay hizo. mucha inversión, pues tampoco hay inversión en los principales... ¿No tendrá alguna prima que quiera entrarle a ese servicio a la nación? O sea, inclusive esas empresas están a la espera de que se tengan de nueva cuenta que revisar los contratos y poder reactivar la inversión en las cárceles del país. Pero sin embargo eso también está cooptado. Digo, finalmente no hay estrategia de seguridad. Ni le Menos muevas, lo va a ver ni en le esa muevas fase. porque te la cumple y Sí. lo suelta a las calles. Eso Como él lo va a dijo, hacer, eso ¿no? Sí. dijo, o sea, Ok. ni le muevas porque nos va mal. Otro indicador. Otro indicador,
Rehabilitación de las hidroeléctricas. Eso lo dijo durante el informe. Dice, estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso del combustorio y carbono en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí he decidido cambiar las turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura de agua de los embalses para producir más electricidad, sin construir nuevas presas, sin causar afectaciones. Que por cierto... No, pues que aprovecho ahorita que se inundaron Tabasco, Veracruz, Chiapas, Veracruz, acá, agua hay nomás. Por cierto, el presidente quedó Jalisco y Colima y quedó regresar Zacatecas. a Jalisco, ¿no? Para ver qué pasaba con la presa. O sea, no ha regresado. Okay. Por cierto, bueno, ¿cuál es la realidad? Que para empezar hay una sequía, ¿no? Hay una sequía tremenda en todo a nivel nacional. México no está participando en ninguna cumbre de cambio climático, no estamos haciendo ninguna sola política para combatir lo que es que ¿no? Era una sequía hace unas semanas, hoy es una inundación por todos lados, ¿no? Salvo hacia el norte, que ahí no está lloviendo. No, pero se supone que las principales hidroeléctricas están en el sur. Se aproxima un próximo huracán, según las noticias que hemos visto del clima. ¿Qué está pasando con todo ese afluente de agua? No se está aprovechando. Se desperdicia. O sea, se está desperdiciando. O sea, y finalmente, las hidroeléctricas tampoco es una mentira, tampoco está dando una inversión, como nos lo mencionó el presidente. Como plan está perfecto. Como plan, o sea, sí, como plan está excelente. Aquí lo carente es que nadie se puede analizar los otros datos. O sea, eso es lo que estamos revisando y lo que tú comentabas hace un momento. Es que los otros datos no tienen audiencia. O sea, ¿quién lo dice? Lo dices, es contra el presidente si no quiero escuchar. Quítate, por favor. Bueno, vamos a tener que cerrar este programa, pero déjenme agregar otros datos también. Se presenta otra encuesta de cómo se está perfilando la lucha por la presidencia para 2024. Ahí les va. Arranca Morena con una intención de 43% en la intención del voto. Muy alta. Fíjense lo interesante. Le sigue el Partido Acción Nacional con 20%. El PRI, que parece que nunca iba a resucitar, pues ahí les va el dato, trae un 19%. Sigue pareciendo con todo y sus 19. Y quienes están creyendo que los naranjas están con una gran posibilidad de llegar a la presidencia en 2024, cuidado. Según esta encuesta, apenas sí marcan un 5% en las simpatías, ¿no? O sea, está canijo. Y luego, si nos vamos a tratar de analizar quiénes son los candidatos más bien posicionados, bueno, en primer lugar aparece quien hoy gobierna la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con un 26% de aceptación contra un 54% que dice no conocerla. Le sigue el carnal Marcelo Ebrard con 23% de aceptación contra un 57% de negativos. Y en tercer lugar aparecen dos personas que me parece sumamente interesante. Margarita Zavala, quien apareció recientemente retratada ahí con el representante de la ultraderecha española que representan a Vox. Ella trae una tendencia de 17% y luego le sigue Ricardo Anaya con un 15%. O sea, si vamos por personajes, ahí están. Y luego aparece alguien del PRI, apenas con un 8% de aceptación. ¿Quién es ese alguien? Pues del Mazo, ¿no? Del Mazo. Tiene que ser. ¿De qué grupo? Del de Peña. De los de La Atlacomula. Comuna. Bueno, ellos sí saben ganar. Ellos sí saben operar. Sí, pero ellos sí saben de no es mapacaras. su momento, quizá en otra vida. No tiene carisma Alfredo del Mazo. No. Espérame tantito, o sea, si lo estamos viendo aquí con un 8%, déjame decirte que tiene más carisma que el candidato o el aspirante o quien pudiera Que presentarse. Sheinbaum simplemente. Bueno, Sheinbaum trae un 26%, pero aquí aparece un señor que se llama Enrique Alfaro, que trae una intencionalidad o una aceptación del 6%. O sea, 2 puntos abajo del 2 puntos abajo del PRI. O sea, a lo mejor es mucho, a lo mejor no es nada como se quisiera ver, pero está el otro contraste que podríamos analizarlo,
en la intencionalidad de sus gobiernos, cómo se proyectan ante la población y qué tanta aceptación tienen. Ya vimos los números y ya vimos los contrastes que tú ofreces de Andrés Manuel López Obrador. El señor Enrique Alfaro, según la última información que ofrecen sus encuestas Consulta Mitofsky, trae un nivel de aceptación de 46%. No es poco. No es poco, pero si lo comparas con un 66% de Andrés Manuel, sí es un poquito amplia la distancia, ¿no? Ahora, Andrés Manuel López Obrador se ha visto beneficiado en un poquito del acercamiento que se ha dado en las últimas fechas de parte de Enrique Alfaro, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que este fin de semana salió de nuevo, iniciamos la semana con esta noticia de que Enrique Alfaro exhibe los apoyos que está mandando la Federación para atender las escuelas, ¿no? Cuando se sabe que la pandemia va para arriba y parece que sí, en efecto, le mandaron apenas unas cuantas cositas. Si la foto es real, lo menos que tenía que hacer era decirlo. Si la foto es real, vale la pena que le Si siente no la madre, es real, como diría la doña. Pues en su salud lo vaya, ¿no? Bueno, sí es real, pero también hay que ser hipócritas. O sea, todos los padres de familia que tienen los hijos en escuelas públicas, con su cuota que les cobran, solamente Es cierto. todo eso, güey. Mira, a mí no me da pena decirles todo público, pero cuando yo estaba, mis papás me tuvieron como castigo, salvo mis papás, en una escuela pública porque me porté mal, ¿de acuerdo? Mis hermanos sí estuvieron en colegio, pero yo recuerdo que en la lista que me daba la maestra, y me acuerdo perfectamente bien, ahí me tocaba llevar cada 15 días un paquete de papel higiénico. Un paquete de papel higiénico. Mira, yo tenía que llevar galones de cloro, pinol y unos mops cada fin de semestre en la prepa. Los llevabas, o sea, entonces, la verdad es así como decir, me revictimizo de lo que me mandaron, pero la realidad es que los padres de familia pagan con las cuotas, todo eso y más. Bueno, a eso también habría que echarle un poco de análisis aquí en el lavadero en la próxima edición. ¿Cuánto están cobrando de las cuotas voluntarias en las escuelas públicas, las secundarias, las primarias y en el kinder? ¿Cuánto están cobrando? Y se lo dejamos a nuestro público para que nos empiecen a mandar los datos. Y otro dato más, Alberto y Carlos, que nos digan también los padres de familia que fueron beneficiadas las escuelas con las famosas obras del señor Alfaro, que las remodelaron, que les cambiaron todo y fotografías muy bonitas, ¿en qué condiciones están? Hay varias quejas por parte de algunos padres de familia que en las escuelas recién remodeladas tienen goteras, ya no tenían los mesabancos y los baños no sirven. ¿Sí? Claro. Que es el principal foco de riesgo, ¿no? Es correcto. En condición sanitaria. Jorge, pues muchas gracias, bienvenido. Pues, me sentí muy a gusto, gracias. Gracias. ¿A quién prefieres, a Mauri o a Jorge? No, cada quien tiene su estilo. La verdad es que uno quiere mucho a López Obrador y el otro no lo quiere nada. Yo la verdad intento mantenerme en la parte, en la franja del medio. Hago lo que puedo por permanecer en la parte media. Ya, ciérrale a este lavadero. Gracias, hasta luego.